Bendiciones, buenos días, buenas tardes, donde quiera que me escuches. Un saludo y un fuerte abrazo a todas las personas que me han estado compartiendo y animando. Para mí es un placer compartir con ustedes. Hace algunos días subí un video acerca de lo que es la liturgia en las iglesias. Entonces alguien me contestó y me respondió que la liturgia era algo que solamente se usaba o se usa en la iglesia católica. Realmente la palabra liturgia no es exclusiva de nadie. La palabra liturgia tiene que ver con el orden o con la manera en que se hacen ceremonias, servicios o ritos religiosos. Entonces, toda iglesia, toda denominación, todo grupo religioso ocupa la liturgia, aunque no use la palabra liturgia implícitamente, se desarrolla la liturgia cuando uno hace el orden de un servicio. Bueno, quiero hablar de un tema que involucra lo que es la liturgia en la iglesia y es uno de los temas bien fundamentales porque al final de cuentas, cuando nosotros adoramos a Dios, y quiero hacer este punto aquí, que la adoración no simplemente es cantar, porque tenemos ese concepto que solamente vamos a la iglesia a adorar cuando cantamos. Eso no es la adoración, eso solamente es cantarle a Dios. Y en los cantos debe de ir incluido la grandeza a Dios, la magnificencia de su poder, de su majestad. Toda nuestra alabanza debe estar centrada en lo que es la persona de Dios. Eso es parte de una adoración. Pero quiero entrar en ese detalle acerca de la música porque que yo recuerdo a inicios de los años 80, cuando era un niño y comenzaba a ir a la iglesia, me llevaban, la alabanza en la iglesia era bastante limitada en ese sentido porque las iglesias, la mayoría carecen de músicos. Entonces, a lo más que se podía llegar era a una guitarra o a cantar a capela. Y eso también es parte de la alabanza. No se necesita tampoco un instrumento para alabar en la alabanza a Dios, sino que también lo podemos hacer con nuestras voces. Nuestras voces en ese momento se vuelven el instrumento para la alabanza a Dios. Bueno, la música dentro de la iglesia ha tomado mucho auge ya en estos últimos años. De hecho, hemos visto que ha crecido de una manera exorbitante al punto que hemos llegado de tener ahora nuestros propios géneros musicales, nuestros propios artistas cristianos, nuestras preferencias en qué estilo escuchar. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Muchos músicos no deberían de estar sirviendo. Para que alguien sea un músico para servir en la iglesia, primeramente el primer requisito tiene que ser convertido. Tiene que ser alguien que ha nacido de nuevo. Ese es uno de los problemas que a veces hay en las iglesias, que llega alguien que tiene el talento de tocar un instrumento y no importa si es o no es cristiano, le dan ese privilegio. En segundo lugar, esta persona tiene que tener conocimiento acerca de Dios, o sea, ser un teólogo. No, a lo mejor van a decir que estoy exagerando cuando tiene que ser un teólogo, pero no estoy hablando de una carrera en teología, sino que tiene que conocer a Dios por medio de las escrituras. Eso es bastante importante en lo que es los músicos. Tiene que dar uh, testimonio acerca de su vida. Y cuando digo dar testimonio es que tiene que ser alguien ejemplar para los demás. Yo sé que no somos perfectos, eso es otra realidad, pero en cuanto esté o dependa de nosotros tratar de llevar una vida que agrade a Dios y que sea de ejemplo para las personas, para los hermanos de la iglesia. Bueno, eso es hablando acerca de los integrantes del grupo de alabanza. Si regresamos a lo que fue
el Antiguo Testamento, solamente este privilegio, por así decirlo, o esta responsabilidad caía sobre la tribu de Leví, donde se integraban aquellos que iban a ser los adoradores, los sacerdotes, aquellos que iban a llevar este ministerio, este servicio de la música, no solamente al santuario, no solamente donde era el lugar de adoración, sino que también al pueblo. Ese era un servicio que se tenía que dar. Bueno, me voy a centrar un poco más acerca en las personas. Entonces, en los años 80, quizás años antes, no me tocó vivir, a lo único que podían recurrir era a guitarra o a órganos, el instrumento musical. Bueno, se desarrollaron doctrinas acerca de esta práctica, porque hay iglesias en la actualidad que solamente permiten los cantos a capela. No se permiten instrumentos, y si se quieren incluir instrumentos, pues esa es una causa de división, de problemas en la iglesia. Y en fin, muchas iglesias se han dividido por este tema. En algunas otras solamente se permite el órgano o una guitarra. En algunas otras iglesias pues ya es un conjunto o una banda, si le queremos llamar de esa manera, de integrantes, por 5 o más integrantes, incluyendo las coristas o coristas aquí. Bueno, con el tiempo hemos ido avanzando en esa área. El problema de las iglesias es de que muchas de estas personas no son personas comprometidas. Muchas personas solamente quieren estar ahí para ser vistas. Algunas no tienen la capacidad de estar ahí. Es más, yo quisiera agregar que Dios nos ha capacitado a cada persona con algo especial, con un don especial, con un talento, con una capacidad. Hay personas que no pueden cantar, pero sí pueden servir en otra área. Hay personas que no pueden servir en esa área y pueden hacer otra cosa. Lo principal del cuerpo de una iglesia, de los miembros de una iglesia, es que el apóstol Pablo nos compara como los miembros del cuerpo humano. Esa analogía es bastante perfecta para ilustrar cómo funcionaría una iglesia con sus miembros. Por ejemplo, no podemos con los pies hacer los oficios que normalmente hacemos con nuestras manos, o no podemos hacer con las manos el oficio que normalmente hacemos con los pies. No podemos ver con los pies, no podemos escuchar con las manos. Cada miembro de nuestro cuerpo está diseñado con esa capacidad para funcionar, para que el cuerpo funcione perfectamente. Lo mismo pasa en la iglesia. Entonces, es aquí donde las personas deben de orarle a Dios, centrarse y ver dónde podemos ser útil. Entonces, regresando ahí al punto de los músicos, se me hace muy interesante que los músicos que quieran formar parte del grupo de alabanza en una iglesia, primeramente tengan que ser convertidos, tengan que tener un buen testimonio, ser ejemplares, también tenga que haber obediencia al pastor o al líder, porque esa es otra parte que no se cuida. Y al no haber eso, entonces comienzan a haber fricciones y problemas dentro de la iglesia y dentro del grupo de alabanza. Entonces, ¿cuáles serían los consejos a seguir aquí? Bueno, primeramente para el líder o para el pastor, ver que aquella persona que va a formar parte de la alabanza sea una persona que verdaderamente llena los requisitos que tenemos. Por ejemplo, el mismo requisito para el obispo, en las cartas de Pablo a Tito o las cartas de Pablo a Timoteo, tendrían que aplicar para cada integrante de los grupos de alabanza. Tristemente hemos llegado al momento donde las personas tienen un buen talento, una buena voz, son buenos músicos, pero se consideran como una estrella dentro de la iglesia.
y quieren robarse la atención cuando sabemos que no podemos hacer eso. Sabemos que tenemos que tener siempre los pies en los cielos, en la tierra. Hemos llegado al punto donde ahora personas que cantan muy bien, que Dios les ha dado esa capacidad de cantar, pues ahora se autonombran artistas, ya no se conforman con ser solamente ministros de Dios, ¿no? Y, y muchos se han corrompido, eso es la otra realidad. Hemos tenido personas que los conocimos iniciando de una manera humilde, pero que ahora están se creen las estrellas, ¿verdad? Pero todo apunta a la adoración a Dios. Cuando nosotros no centramos esa adoración a Dios, todo esto puede pasar. Entonces, uno de los consejos que podemos tomar es de que nos sometamos unos a los otros, pero principalmente a Dios, bajo el liderazgo que Dios ha puesto en cada iglesia. Eso es algo que tenemos que hacer. Y si eres músico, o si eres un cantante, o si ya formas parte de un grupo de alabanza, bueno, hay que pedirle a Dios que no perdamos los estribos, que no perdamos los pies sobre la tierra, porque esto nos ha sucedido en las iglesias y nadie está exento. Todos, incluyéndonos, fallamos delante del Señor en esta área. Entonces, si eres un músico y quieres servir a Dios, hazlo con lo más genuino que podamos hacerlo. Lee tu Biblia, prepárate, ora, pídele a Dios que te dé sabiduría, pídele a Dios que te libre de ocasiones de caer, porque también los músicos, al igual que el pastor, al igual que los líderes, son blancos perfectos para Satanás, donde querrá buscarte hacer caer. Es un tema muy amplio donde podemos nosotros seguir aprendiendo. No es una crítica, porque se puede tomar así como algo crítico, pero no lo tomemos por ese lado, sino más bien para analizar cuando nosotros queremos servir. Entonces, por favor, si tienes algún comentario más para este tema, pues te invito a que me ayudes ahí a compartir. Quizás yo también tengo que aprender más de ustedes, tengo que aprender más de otras personas. Informarnos acerca de este tema es vital para nuestra vida espiritual. Y sobre todo, recordemos que lo que hacemos, lo hacemos para engrandecer el nombre de Dios. Bendiciones, hermanos, que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Hasta el otro video.